eusko bilkurara. Comenzamos con el punto número 1, que es la lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores. Respecto. Teresa, lo único, si os parece a todos oportuno, del acta anterior, en la que se presentó el presupuesto, me gustaría que se incluyera por escrito en la presentación que hicimos en PowerPoint. Porque aquí está incluido el plan de gestión, está incluido la memoria del presupuesto, pero no están incluidas las diapositivas. Las que presentamos ahora es la presentación, digo, por si alguna persona quiere acceder a ese documento, pues quizá pues, con su documentación gráfica pues, sea más fácil de entender algunas cosas. Vamos a hablar de la aprobación de las actas de sesiones anteriores. En el segundo punto de orden del día es la dación de cuenta. Hemos invitado a Josu, responsable de la Garmincha, para dar cuenta de la memoria del 2013. ¿Vale? En la dación me gustaría también dar cuenta de un asunto que me parece relevante, que es, hemos comentado en una ocasión, relativo al presupuesto, y con el objeto de mejorar la comunicación con la ciudadanía y la transparencia de la gestión, se han llevado a cabo una serie de cambios en la página web municipal. En ese sentido, y en el apartado económico, se ha reelaborado por completo esa sección para ofrecer información cercana y detallada para aquellos vecinos y vecinas que quieran ampliar la información. Para ello, si os por la sección del presupuesto dentro de la página web, pues en el marco principal encontraréis la publicación del presupuesto y una actualización trimestral de la ejecución del presupuesto. Ahora, justo cuando cerremos el mes de marzo, la semana que viene, tuvimos que hasta cerrar el primer trimestre, se podrán consultar todos los datos relativos a la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento en este primer trimestre. Y luego, en el marco de la derecha, digo, porque en el diseño de la página web podréis observar, estarían 4 epígrafes, básicamente. Por un lado, el presupuesto completo. Ahí está el desglose de todas las partidas diarias con ingresos y gastos, la memoria del presupuesto, el plan de legislatura, el vídeo del pleno en el que presentamos el presupuesto y aquellas modificaciones presupuestarias que se vayan aprobando a lo largo del año. ¿Vale? También encontraremos una información con datos históricos en la que podemos consultar las liquidaciones de los años anteriores, que ya están cerrados, gráficos que hacen más comprensible el presupuesto. Y otro asunto importante sería pues, el llamado Open Data o datos interactivos o datos abiertos, ¿no? Hemos incluido este apartado porque pues, bueno, hay vecinos que con la información que ya existe o que hemos ido dando en los últimos meses pues, han aportado su granito de arena y han hecho pues, distintos gráficos utilizando pues, Excel o otras tecnologías para dar la información pues, a su gusto o han tenido datos o han, digamos, entre comillas, jugado con la información que hay en la página web. Teniendo en cuenta que son vecinos y que lo han hecho de modo propio y con el interés simplemente pues, de aportar, pues nos parece interesante recogerlo. Además, el ámbito del Open Data es un asunto relativo a la innovación y también a la transparencia, en un nivel bastante más avanzado. Es decir, se trata de proporcionar datos a través de la página web que puedan ser utilizados por los ciudadanos o por las empresas para sacar conclusiones y de alguna manera tener una visión de la realidad más cercana. ¿Vale? También, y teniendo en cuenta esa ley de transparencia, se van a aportar datos como el gasto en ingreso por habitante, inversión por habitante, economía fiscal, presión fiscal y algunos datos o unas sugerencias que vienen recogidas en la ley de transparencia. En ese mismo sentido, con el mismo objetivo, se ha reformado ahí el apartado de actas relativo a plenos municipales y a partir de ahora se incluye la convocatoria, el acta una vez que esté aprobada y el vídeo o el audio de la sesión. ¿Vale? No os habéis pasado, pero ya hay una prueba en internet para ver el vídeo de la sesión anterior. Tenemos que mejorar un poco porque no salimos todos. Laura, Maite y Pereiro no se os ve directamente. Habrá que allí, tampoco vemos. Pero bueno, por lo menos se recoge en sí de una forma más pues bueno, plástica, si queréis, el contenido del pleno. ¿Vale? Por otro lado, esta semana finaliza el plazo de licitación de rampas mecánicas. Según nos han comentado las empresas proveedoras de este tipo de elementos, pues se van a presentar bastantes empresas y eso pues, puede retrasar de alguna manera el proceso de revisión de propuestas. Se estima que las obras puedan empezar a finales de junio, principios de julio. Y bueno, luego pues, hay entre 10 y 12 meses de duración de las obras. ¿Vale?
Vamos con el punto número 3 del orden del día, que es la aprobación del Plan Económico Financiero para el presupuesto 2014. Como ya es sabido por todos, la aprobación del presupuesto que tuvo lugar el pasado mes de febrero, pues se vulneró la regla del gasto. Es un asunto que se llevó a cabo de manera intencionada, ya que de lo contrario pues hubiera supuesto que tuviéramos que aprobar un presupuesto con superávit, es decir, con más de 500.000 euros de ingresos con respecto a unos gastos que eran inferiores. Por lo cual se aprobó el vulnerar esa regla del gasto en aras de aumentar la inversión, ¿vale? Más o menos está cuantificado, la inversión son 520.000 euros y se vulnera la regla del gasto por 420.000 euros. En ese sentido, la situación financiera del Ayuntamiento de Etxebarri, con una deuda viva de 0 euros y sin previsiones a corto plazo de solicitar préstamo alguno, con el pago a proveedores en los plazos establecidos, con un resultado presupuestario con saldo positivo en la liquidación del ejercicio 2013 y anteriores, y un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 3 millones de euros, cumpliendo las reglas sobre estabilidad presupuestaria y cumpliendo con el criterio de sostenibilidad, ejemplifican un panorama de una situación económico-financiera saneada. El presupuesto 2014 aprobado asciende a la cantidad de 10.526.000 euros. Dado que el capítulo de inversiones para 2014 asciende a 504.000 y la vulneración de la regla del gasto se produce por un importe de 419.000, se puede considerar que es en este concepto donde se puede situar este incumplimiento. Estoy leyendo parte del Plan Económico Financiero. Este Plan Económico Financiero finaliza pues, como conclusión diciendo que en el caso de que en el año 2015 nos enfrentemos a esta situación y tengamos que incumplir se dé la situación de que podamos incumplir la regla del gasto, pues lógicamente habría que restar del capítulo de inversiones. Es decir, en 2015 no se ven inversiones. ¿Cuál va a ser la situación en 2015? Esperamos pues que la regla del gasto, como se calcula en función del año 2014 en este caso, pues ese tope haya aumentado, ¿vale? Es decir, podríamos vulnerarla un año, al año siguiente no. En caso de que sea una situación como la de este año, pues tendríamos que aprobar un presupuesto con superávit. Algo extraño para una entidad pública, o por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que es algo pues, efectivamente ilógico. Aprobar un presupuesto de ingresos de 10,5 millones y un presupuesto de gastos de 10 millones. Sabiendo de antemano que vas a generar 500.000 euros de superávit en el año siguiente, que no puedes utilizarlos hasta la liquidación del año siguiente. ¿Algún comentario al respecto? ¿Votos a favor de la aprobación del Plan Económico Financiero para el presupuesto 2014? ¿Abstenciones? Es que el punto número 4 es la modificación presupuestaria 2 de 2014 por crédito adicional. El montante principal de la modificación presupuestaria está dirigido al saneamiento y pintado del entorno de la plaza y parque Cintururi y a la instalación de una zona de juegos biosaludables para las personas mayores en ese entorno. En ese sentido, además, se mejorarán las dos existentes en Uribarri y Cuyaga por la compra de 2 juegos más de pedales que han sido demandados por las personas usuarias. En ese sentido, se propone dotar presupuestariamente a la partida de mobiliario urbano, señales, letreros, y semáforo con 12.000 euros de crédito adicional para estos asuntos que comentamos, y luego 15.000 euros y 20.000 euros para el pintado del graderío y reparación y reafirmado de la pista polideportiva de la Plaza Cintururi. Por otro lado, se propone aumentar la partida del contrato del kiosco del Parque Becosolo en 1.000 euros ante la posibilidad de que la apertura sea de 6 meses y el gasto rondaría los 3.800 euros. Teníamos 3.000 euros presupuestados, se propone aumentar en 1.000 euros más por si efectivamente se alquila durante 6 meses. Recuerdo que este asunto, pues bueno, la base se pondrá en marcha el mes de abril, junto con las de la gestión de la taberna del polideportivo para el ámbito de la presa. Asimismo, aumenta la partida de inversiones en reposición del frontón en 2.500 euros para la sustitución de un termo que se ha estropeado y la compra de una vitrina refrigerada para el bar. El montante total de la modificación es de 50.500 euros con informe favorable de intervención. ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria 2 de 2014?
El punto número 5 es la aprobación inicial de la modificación puntual número 8 de las normas subsidiarias, así como el programa de participación ciudadana relativo al proyecto Mirador. Como ya sabido por todos, en esta modificación puntual de normas se prevé la reclasificación de suelo no urbanizable en urbano y la limitación de la unidad de ejecución número 7, UE7 Santa Marina, denominado como proyecto Mirador. Se pretende la construcción de 181 viviendas, garajes y trasteros, más locales comerciales en los terrenos situados en la calle Santa Marina, sobre el Instituto Echevarri, hasta la rotunda con la calle Violeta y Caserío próximo. Los promotores disponen de una parcela de 57.800 metros cuadrados, de la cual se agrega una parcela de 22.458 para destinarla a la promoción. El resto, 35.000 metros cuadrados, se ceden de manera gratuita al ayuntamiento y es una zona de bosque, que será preciso tratar en su momento. Esta superficie resulta del sumatorio de, la primera, la destinada a la promoción, serían 17.592 metros cuadrados a viviendas y 909 metros cuadrados a locales comerciales. Debido al uso residencial, se considera que se producirá un ligero aumento del tráfico de vehículos por la calle Santa Marina, que a priori, según indica la documentación, no provocará el incumplimiento de los objetivos acústicos definidos por la normativa sectorial. En otro sentido, en la ordenación pormenorizada se observa la implantación de itinerarios accesibles, que se desarrollarán en el documento técnico correspondiente al proyecto de urbanización. En cuanto al programa de participación ciudadana, es preciso hacer una sesión pública, informativa y además convocar al Consejo Asesor Urbanístico, y se propone que sea el 29 de abril, que hagamos las dos cuestiones a la vez. Invitaremos al Consejo Asesor a la sesión pública, de tal manera que el equipo redactor pueda informar sobre los pormenores de esta modificación y luego haremos una reunión de Consejo Asesor para que de alguna manera se posicione al respecto de la modificación. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de normas subsidiarias con respecto al proyecto Mirador. ¿Hay abstenciones? Eskerrik asko. El punto número 6 es la propuesta de creación del servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad. Nos informa Miguel Ángel Herrero, responsable de la Biblioteca 21. Gracias, Lorene. Como comentamos otro día de las comisiones, el alcalde de Río Ibaizabal aprobó en su Junta General del pasado 20 de marzo la creación del servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad y el documento marco que lo regula. Y también comentábamos que previamente se realizó un estudio de viabilidad jurídica, técnica y económica y se pilotó la contratación de dos servicios: el servicio del quinto contenedor y la contratación o la compra de la energía de agua. El objetivo de este nuevo servicio es doble. Por un lado, incorporar de manera sistemática y progresiva los criterios de compra y contratación pública sostenible a los diferentes contratos de las entidades locales, y por otro lado, conseguir una mayor eficiencia económica, consecuencia de las condiciones económicas más ventajosas derivadas de la agrupación y la economía de escala, y por lo siguiente un ahorro de costes y reducción en el gasto público. Por lo tanto, el servicio de compra y contratación comarcal pretende ser un instrumento de colaboración jurídica y técnica entre las entidades locales adheridas para los fines de contratación sostenible y ahorro económico. Este servicio llevará a cabo los expedientes de contratación de servicios o suministros que les sean encomendados por los ayuntamientos adheridos, según las condiciones que se detallan en el documento marco. Y los ayuntamientos mantendremos la libertad de sumarnos a cada licitación en concreto mediante decisión y formalización expresa en cada caso. Entonces, lo que proponemos aprobar es la adhesión del Ayuntamiento de Echevarri al servicio de compra y contratación comarcal con criterio de sostenibilidad de total de 21 en Río Ibaizabal, según las condiciones que se detallan en el acuerdo marco, y el documento, según el acuerdo de creación del servicio, lo que se detalla en el acuerdo de creación del servicio y el documento marco que lo regula. Y también tenéis el documento que vamos a aprobar, es el compromiso de la política de compra y contratación pública verde, que contempla la incorporación paulatina de criterios ambientales en la compra de productos y la contratación de servicios de los distintos departamentos municipales y organismos dependientes, y la planificación, la comunicación, sensibilización y formación interna del personal municipal
la difusión externa entre proveedores, empresas y ciudadanía, así como el intercambio y colaboración con otros ayuntamientos y entidades locales. Este compromiso de política de compra y contratación está basado pues, en la propuesta que yo de las áreas 21 de la red de municipios básicos hacia la sostenibilidad, pues nos colaboran. ¿Votos a favor de la propuesta de creación del servicio de compra y contratación, de adhesión al servicio de compra y contratación comarcal de sostenibilidad? Es que punto número 7 es una moción que presenta la Plataforma de Participación Ciudadana ICUNE, la Asociación Sagrada que los ecologistas marchan y la Plataforma Antifracking Vizcaya para crear el municipio de Etxebarri y de Fracking. Paso a leer en su nombre la proposición de moción. Etxebarriko udalbatzari. Gure parte hartze plataforma hiritarretan, virtual eta presentzial, emandako eztabaida eta konklusioak bat datoz osoki European Environmental Bureauk ingurumeneko bulego Europarak esandakoarekin. Azken honek, haustura hidraulikoa, frackinga, arguiatu egiten du eta herri Europarrak gonbidatzen ditu frackinga debeka dezatela dakartzan arrisku handiak eta hauek kontrolatzeko ezintasuna kontuan hartuta. ICUNE parte hartze ekimen hiritarra Sagarrak ekologista martxan eta antifracking Bizkaia plataformak batera aurkezten dute egoki estimatzen bada bere eztabaidarako eta onespenerako ondorengo mozioa. Hasierako proposamena. Hausnar dadila hirigintzaren gaineko araudi orokorreko aurrekontuaren betearazpeneko arauan egokiago iritziz gero, aldaketa bat sartzea, hitzez hitz honako hau adieraziko duen. Etxebarri udalerrian ez dago baimenduta haustura hidraulikoa erabiltzea gas ez konbentzionala eskuratzeko. Fracking teknikaren bitarteko prospekzioak eta ustiapenak efektu negatiboak izan ditzakeenean egin nahi den tokiko ezaugarri geologiko, inguruneko, paisajistiko edo sozioekonomikoen gainean. Aurrekariak. Fracking edo haustura hidraulikoa 2000 metro baino gehiagoko sakontasunetarako zorupeko haitz hausturan datza. Horretarako zorua zulatu, altzairu tutuetan zehar, zulotan sartutako lehergai karga txikiak lehertzen dira lurzoru argitsuan arrakalak eragiteko. Ondoren, ondar nahastearekiko uraren 98% eta produktu kimikoen 2% dituen zulaketako isurki bat presioz sartzen da. Zementu estaldura bat injektatzen da, ere tutuetako sail desberdinak zigilatuta gera daitezen. Zigilatzeak bere bete beharra bete dezan, berme gutxiago dauka sakontasunak gero eta handiago bada eta akuiferoak kutsa daitezen posibilitatea dago tutuetatik pasatzen diren fluidoekin. Bestalde, sartutako fluidoaren eunekoa, 80% itzultzen da azalera ondar hauen kudeaketaren ondoriozko arazoarekin. Europako Parlamentuko txosten batek uko egiten dio ikerkuntza teknika bezala haustura hidraulikoko eta gas erauzketako erabilerari. Aipaturiko txostenean esandako teknikak eragin ditzakeen kalte posibleak agertzen dira. Atmosferara, gai kutsakorren isuriketa, fluidoetako eta IESek eragindako edo isuritako gazetako emariengatiko lurpeko uren polizioa, hausturetako likidoen IESak eta deskarga ez kontrolatuak, edota gas naturala askatzeko 600 produktu kimiko baino gehiagoen erabilera. Haustura hidraulikoak eragiten dituen ondorioak direla eta Frantziak, Holandak, Bulgariak eta Kanadak debekatu egin dute bere nazio lurralde osoan. Kantabriako, Errioxako, Leon, Gaztelako, Katalunia eta Euskadiko udal askok ikerkuntza baimenek eraginda edo ez, frackingaren aurka agertu dira. Halako baimenen etenaldia norbere gobernu autonomikoei eskatuz. Labur esan da. Gaur egungo baldintzetan teknika hori praktikan ezarri den eremutan, eztabaida handia sortu da ingurunaren degradazioa, edatiko uraren kutsadura, agerpen sismikoak eta flora, fauna eta pertsonen bizitzan sortzen dituen arazoak direla eta. Ondorio hauek Antonio Jarten berak, Enagasoko lehendakariak, etortzen ditu eta hau uste du. Eskisto gasaren erotzketa frackingaren bitartez intrusiboa da. Zulaketako dorreak eta edukiera handiko kanbioi trafikoa behar ditu. Ur ugari behar du, eta sismikotasunaren eta akifero polizioaren arriskoak ditu
zeren da gasa daukaten haitzak produktu kimikoekin nahasitako presio handiko ur infekzioen bitartez apurtzen dira. Ez du ahaztu behar, erregai fosiletatik datorren energiaren lorpenak eta dakarren inbertsioak energia berriztagarrien garapenerako balazta bat izan daitekeela, eta aldi berean klima aldaketaren kontrako borrokarako atzerapauso bat ere. Adierazteko guztiarengatik, ikunen parte hartze plataforma hiritarra, Sagarrak elkarte ekologista eta Antifrakin Bizkaia plataformak hurrengo mozioaren onespena proposatzen diote udaleko osoko bilkurari. Bat, gure ustetan eskizto gasa erauzketa teknika hau argi eta garbi kaltegarria da, ingurumen eta giza osasunean min itzulezinak eragin dizakenez gero. Erabili den beste herri batzuetan frogatu den bezala, gas erauzketa teknika honen erabileren oposizioa argi eta sendoa argiazten dugu eta frackingetik aske dagoen udalerri izendatzen dugu Etxebarri udalerria. 2. Gobernu zentralaren industria, ministerioari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu gogoan izan dezatela haustura hidraulikoaren edo frackingaren bitartez gas ez konbentzionaleko prospekzio erauzketari aurkako erakundeen eta taldeen borondatea. 3. Euskadin frackingaren aurkako HLE 2013-aren 23an Eusko Legebiltzarreko mahaiak izatidera onartutakoa sostengatu. 4. Onartu hitzez hitz dokumentu honen hasierako proposamena eta horri buruz udal araudi urbanistikoan aldaketa bat sartzea, udal zerbitzu teknikoek egoki iristen dioten moduan. Hidrokarburo sektoreko legeko lehenengo artikuluak esartzen du Gobernu zentralaren aldeko eskumena dela lurzoruko baliabideak ateratzeko baimena ematea. Hala ere, hasierako proposamenaren onespenarekin, frackinga erabiltzeko beharrezko azpiegituraren instalazioa lurzoru ez urbanizagarrian mugatzen da. Erabateko udal kompetentzia baita arlo urbanistikoa. Eta beraz, en castellano voy a leer solo de acuerdo con lo que se propone acordar. Entendiendo que esta técnica de extracción de gas de pizarra es claramente perjudicial, ya que, como se ha demostrado en otros países en los que se ha utilizado, puede provocar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud humana, manifestamos la clara y contundente oposición al uso de esta técnica de extracción de gas y declaramos al municipio de Etxebarri libre de fracking. 2. Instar al Ministerio de Industria del Gobierno Central y al Gobierno Vasco a que tengan presente la voluntad de instituciones y colectivos contraria a que se proceda a la prospección y extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica o fracking. 3. Apoyar la ILP contra el fracking en Euskadi, admitida a trámite el 23 de diciembre de 2013 por la Mesa del Parlamento Vasco. 4. Aprobar literalmente la propuesta inicial de este documento y su inclusión de una modificación al respecto en la normativa urbanística municipal según consideren oportunos los servicios técnicos municipales. En la Ley del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 1, se establece a favor del Gobierno Central la competencia para dar autorización para extraer recursos del suelo. Sin embargo, con la aprobación de la propuesta inicial, se limita la instalación de la infraestructura necesaria para utilizar el fracking en suelo no urbanizable, materia urbanística que es de total competencia municipal. Bueno, decir que nuestro grupo ya presentó hace unos meses, el año pasado concretamente, una moción contra el fracking, en la que se declaraba que se va a dar el municipio libre de fracking, y que por coherencia y porque seguimos creyendo que esta técnica es igual de peligrosa que hace unos meses, pues vamos a votar a favor de esta moción. Esperemos que esta vez esta moción pues salga adelante como el año pasado. Basatia hori bildu pasan urtean ja aurkeztu dizuela mozio pleno honetan, Etxebarri frackingetik libre izateko berbila aldarrikatzen zuela. Alde horretatik izatea, koherente izan da, guk ere mozioaren alde egingo dugula, eta espero dugu kontan mozio hau horrela ateratzea, eta ez pasan urtean bertuzan bazara, ez Nosotros desde AJPNV, como bien ha dicho Bildu, también presentamos la moción, la contramoción, y el PNV sí que está en contra del fracking. Lo que no estamos en contra es de las sanciones, siempre y cuando en un futuro se investigue y haya un método de sacar estos productos y que no sea pasivo, ¿no? Entonces el PNV va a votar a favor de esta moción. El posicionamiento
Entonces, a favor de la moción presentada, en junio del año 2013, que fue cuando se presentó la moción, nuestro equipo se encontraba realizando un trabajo de campo para investigar sobre todo en mecanismos o en estrategias que ayuden a que el municipio pueda de alguna manera favorecer su competencia, ¿no? Y no que de alguna manera puedan venir otros a imponer. Entonces, por eso en esta moción se incluye ese párrafo, que es extraído de otros municipios que lo han incluido dentro de sus normas, de sus criterios, de sus planes generales, y esperemos que pueda servir para en un momento dado pues utilizarlo. ¿Vamos a votar entonces, parece? Vale, solamente una cosa. Esa aportación en esta moción que no había en la moción anterior. Sí, lo mismo en la moción anterior, diciendo un cambio de postura. Sí, ahora hasta el año pasado me alegro que la gente sea mejor. Que faltar ese punto no creo que fuera una razón. Bueno, nosotros en ese momento se planteó una moción, nosotros no la hemos estudiado, se presentó el 21 de junio, el primero fue el 25 de junio, en ese mismo pleno se presentó una otra moción por parte de otro grupo, y bueno, yo creo que las palabras que dije, recogido el acta de ese pleno, y nosotros simplemente expusimos un asunto de principio de papel, nada más. Entonces, nos fuimos por ese motivo solamente. Votos a favor de la moción que presenta la plataforma de participación ciudadana ICUNE, la asociación Sagarra que está en marcha y la plataforma anti-fracking Vizcaya para declarar el municipio de Etxebarri libre de fracking. Eskerrik asko. Punto número 8 es la moción que presenta el Grupo Municipal Bildu a favor de la tarjeta única de transporte en Vizcaya. Azken urte hauetan asko hitz egin da garraiorako txartel bakarraz. Herrialde bakoitzak bere pausoak eman ditu honen inguruan. Eta nola egun, barik Bizkaia bat Araba eta Mugi Gipuzkoa txartelak ditugu, herrialdearen arabera. Gure ustetan, ordea, txartel bakarrera jo beharko genuko Euskal Herrian. Edozein herritarrek jaso beharreko zerbitzua osatuago izan dadin, eta Euskal Herrian egingo dituen mugimenduetarako dizuna bakarra eskura izateko. Eusko Jaurlaritzak ere esan du bere burua txartel bakarra dela, baina askoz gehiago zehaztu gabe. Bizkaiko Foru Aldundiak ez du zehaztu zein diren garraio txartel bakarra ezartzeko irizpideak eta epeak ere. Barik bezalako ordainketa txartel sistema baino harago, ezarri beharreko deskontu politikak edo zein irizpideren arabera bultzatuko den zehaztu behar da. Txartel bakarra hitz egiten dugunean, eta hemen dago gakoa, ez gara soilik izen bera, teknologia bera eta garraio guztietan erabilgarria den txartel batez ari. Noski hori helburuetako bat dela. Edozein herrialdetakoak garela ere, gure mugimenduak herrialde barruan egin edo herrialde artean, kasu guztietan erabiltzeko moduko txartel bat izatea. Hori horrela izan da ere, txartel bakarra hori baino gehiago dela ulertzen dugu, eta beharrezkoa dela honen definizioa. Hemen beharreko urratsak zein helburuaren bila eman behar diren argi izateko. Izan ere, barik txartela baino harago, Bizkaitarrok Bizkaian edozein garraio publiko erabiltzeko aukerak emango dituen txartela beharrezkoa dugu, joan etorriko abiapuntua gatiko inolako bereizkeriarik gabe, eta noski gainontzeko herrialdeetan erabilgarria izateko zein aplikatu beharreko ezkontuen politika erabiltzaileen errenta zein maiztasunean oinarrituta. Txartel bakarra gure herrian hainbat garraio bideren kombinazioak ahalbidetuko ditu. Garraio aldaketek sortzen dituzten penalizazioak ekidituz. Modu honetan, garraio integratu bat bezala funtzionatuz, eta ez beraien artean lehian dabiltzan zare independenteak bezala. Gure herrian, zare integratu baten faltaren ondorioak jasan behar ditugu. Alde batetik metrotik urrun bizi diren auzokideak gehiago gaindu behar dute Etxebarri metroaren garraio aldaketarekin. Etxebarri Bilbo bideak txartel bakarreko zare integratu batean prezio berbera dutiko zuen garraio aldaketen kopuru eta garraio mota kontuan hartu gabe. Bestalde, gure eskualdearen beharrak aztertu eta gero zare integratu eta prezio bakarreko faltaren ondorioz herri guztiek Bilboko metrorako lanzadera zerbitzu bat eskatzen dabiltza. Beste garraio bide batzuen kalterako, Renfe eta Euskotren adibidez. Horren ondorioz, gure herrialdekoa trafikoa dituz. Horregatik guztiarengatik Etxebarriko udalatxak zer eskatzen du. Bizkaiko garraio agintaritzak Bizkaian eta gainontzeko lurraldetan txartel bakarra izateko eta gaur egun garraioak era integratu batean kudeatzeko urratsak emateko ardura bere gain har dezala eta bide horretan Bizkaiko Foru Aldundiak eskuduntzan duten erakundeekin elkarlanean urratsak eman ditzala hau lortzeko.
Sebarreko udala Bizkaiko garraio patzuergoaren parte izanik erakunde honi musearen edukiak helarazteko eta Sebarri Gutx arte bakarra integrazioan sartzeko konpromisoa hartzen du. 3. Bizkaien ezarri beharreko txartel bakarrak 3 helburu azetzea bila ezara, eta beraz, hauetan ezaugarretu dadila. Edozein herrialde, herri garraio bide edo operadorerekin egin beharreko bidaian, ordainketarako erabilgarri izango den txartela izatea, eskuratzeko erraza eta bakarra denentzat. Edozein delarik ere erabiltzen den garraio bidea, edozein delarik ere zerbitzua ematen duen operadorea, ibilbide berak kostu bera izan dezala garraio aldaketen kopura kontuan hartu gabe. Tarifa bateratua ekar dezala, alegia. Garraio bide ezberdinetan tarifa bere izan dadila, eta horiek oinarri hartuta erabiltzaileei deskontzu politika zehatza aplikatzea, bi ardatzetan oinarrituz. Erabiltzailearen errenta eta erabilpen maiztasuna gutxien dutenak eskugarri izan dezaten, garraio eta garraio publikoa azkar erabiltzen dutenak zarituz. Cuando hablamos de tarjeta única, y aquí está la clave, no nos estamos refiriendo únicamente a una tarjeta que tenga el mismo nombre y la misma tecnología. Es uno de los puntos a tener en cuenta, sí, pero creemos que una tarjeta única es algo más que eso y que es necesario definir. Y lo que necesitamos es una tarjeta de transporte válida para cualquier medio de transporte, superando cualquier tipo de discriminación en razón del lugar desde donde nos desplazamos dentro del territorio y hacia otros territorios, y aplicando una política de descuento basada en la renta de los usuarios en la frecuencia de utilización del transporte. Decir que además la tarjeta única permitiría la combinación de diferentes medios de transporte sin penalización por transbordo, pudiendo estos actuar como una red integrada de transporte en lugar de redes independientes que compiten entre sí. Voy a pasar a decir la posición de voto del Partido Nacionalista Vasco de Etxebarri. La implantación del billete único ha sido y es a día de hoy uno de los objetivos del Consorcio de Transportes de Vizcaya. La Autoridad de Transporte de Vizcaya no está constituida aún. Muy probablemente algún conjuntero de Bildu estará consciente de la existencia de una ponencia en Juntas Generales a tal respecto. El texto de la moción asimila la tarifa única al billete único, un error frecuente que conviene aclarar. El billete único permite a los usuarios viajar cómodamente en distintos modos de transportes con un único título. Solo cambia el precio que abona en cada momento del transporte, es decir, cada modo de transporte cobrará de acuerdo a sus tarifas aprobadas, pero el título de transporte es el mismo. El billete único no es la tarifa única. La tarifa única significa que un mismo trayecto, independientemente del modo o modos de transporte que se realice, cuesta exactamente lo mismo, y la tarifa única entre distintos modos y operadores de transporte requiere un complejo proceso de integración tarifaria que en estos momentos está en estudio, no ya en el seno del Consorcio de Transportes de Vizcaya, sino en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi. En Vizcaya, la tarjeta Bari funciona como soporte para el abono de los viajes que se efectúan y como carnet acreditativo único y válido en todos los sistemas de transporte de Vizcaya. Ya se está trabajando para que un usuario o usuaria de la tarjeta Bari pueda utilizarla en el tranvía de Gasteiz o que quien posea la ABAT en Álava pueda utilizarla en Bizkaibus o Metro Bilbao. Respecto a la unificación tarifaria, considerando la necesidad de acuerdo entre los diferentes operadores, consideramos importante disponer de un amplio margen en la negociación y que no sea este ayuntamiento el que establezca el criterio que deben aplicarse. Que tal y como la proposición no de ley de EH Bildu en el Parlamento Vasco dice, sea la Autoridad del Transporte de Euskadi la que, en colaboración con las instituciones competentes, valore estas cuestiones. En este mismo sentido, cabe recordar el rechazo de la Diputación Foral de Guipúzcoa a la solicitud de Juntas Generales de Guipúzcoa de crear dentro de la tarjeta MUGI una tarificación específica para los estudiantes. Por lo tanto, el voto del Partido Nacionalista Vasco de Etxebarri va a ser en contra. Nosotros estamos a favor del título de transporte único para todo Euskadi, persiguiendo la máxima de 3 territorios del país, pero no solo como un soporte de pago común, sino que contemple una integración tarifaria, donde paguen menos los que menos tienen y los que utilizan más el transporte público, independientemente de cuál sea el transporte elegido. Es decir, los mismos trayectos y la misma tarifa.
Creemos que esta es la forma de potenciar políticas de movilidad sostenible, por lo tanto no es una cosa. Nosotros tenemos muchísimas dudas con la moción, hemos ido varias veces intentando hacer entender y por parte, bueno, yo llevo los últimos años asistiendo a las reuniones del Consejo de Transportes y la implantación de la tarjeta pues es bastante costosa, económicamente y en tiempo. Hoy mismo, que faltaba hacer todavía de integrar la tarjeta y hoy mismo se pone en marcha el imperio. O sea, que haya sido un trabajo costoso y también un esfuerzo económico muy importante. El éxito de la tarjeta es innegable, de hecho, justo también ayer se vendió la tarjeta 1 millón, ¿vale? Se ha alcanzado ese objetivo bastante antes de lo previsto. Y luego pues nos resultan algunas dudas, ¿no? El hecho de que se penalice el transbordo o no depende de la tarjeta en sí, depende efectivamente de la tarifa. Sí, bueno, pues el hecho en sí de que los operadores pongamos de acuerdo, incluso nosotros en el Echevarri dejemos de ingresar o otro organismo deje de ingresar a la parte correspondiente al transbordo, pues es un asunto que hay que negociar y todavía no se ha puesto sobre la mesa. Y es verdad que desde el punto de vista sostenible y en todos los planes de sostenibilidad se habla de no penalizar el transbordo económicamente, pues porque ya de por sí el transbordo pues penaliza, ¿no? Tienes que cambiar de medio de transporte, a veces tienes que esperar y es más incómodo. Entonces, claro, nosotros estamos de acuerdo en la filosofía general, pero hay algunos, no sé si desajustes o igual es que no lo hemos entendido bien, pero hay algunas cosas que se dicen en la moción que ya están en marcha, que ya son así. Bueno, yo os digo, igual es un asunto de interpretación, pero el Echevarri está desde el principio con la BARIC, de hecho se hicieron algunas pruebas piloto aquí, mientras se ponía en marcha en otros lugares, pues somos un operador pequeño y era relativamente sencillo ponerlo en marcha. El tema de que se ponga en marcha en Vizcaya es una realidad y efectivamente se está avanzando en algunos otros medios de transporte fuera de nuestro territorio. Entonces, bueno, nosotros en el fondo sí estamos de acuerdo. Cuando nos hemos reunido y vamos a mí parece que es una propuesta interesante a tener en cuenta en las negociaciones, pero sí es verdad que también hay que tener no sé, sí hay que ser flexibles en el tiempo de aplicación y sobre todo lo que nos parece más interesante y que deberíamos incluir es que los bonos de metro, digo, son un tema concreto ya que nos afecta a los echevarritarras, los bonos de metro pudieran ser compatibles con el pago reducido del Echevarri Bus. Una persona que tiene un bono anual, o un bono 50, un bono 30, no puede utilizar luego el Echevarri Bus de manera reducida, porque lógicamente no tiene una tarjeta monedero, tiene otro tipo de modelo. Es un asunto que hemos trabajado con el consorcio, pero a nivel técnico es muy complicado, llevamos un año trabajando detrás de ese asunto, porque hay unos vecinos que son usuarios intensivos del metro, tienen una modalidad, un tipo de bono y luego no es compatible con el Echevarri Bus. Entonces, estamos a favor, siempre y cuando se atienda a esta moción y que efectivamente se trate en esas entidades, ¿no? Entiendo también que hay otras entidades que deben aportar, que deben comprometerse en esa negociación y nosotros podemos efectivamente vehicular a través de la moción si queréis esas propuestas de trabajo, pero siempre en torno de mejorar. Una puntualización en torno a ese barrio, lo único que se ha hecho no se ha hecho que no se esperaba y en ningún momento se entiende así, no es lo que se quiere decir es simplemente que no se penalice el transbordo, es decir, si por una red integrada el viaje Bilbao-San Antonio, Bilbao-Echevarri tendría que valer lo mismo, tanto por uno de San Antonio como uno de la parte de abajo, es lo que se quiere decir, no se dice más. Simplemente se está hablando de que el mismo viaje cueste lo mismo, o sea, cuál tengas que hacer un transbordo o dos. Eso es lo que hablamos a otra cosa. En ningún momento me he puesto en duda que la BARIC esté funcionando en Vizcaya, lo usamos. Y si se entiende así, no era la intención, simplemente decirlo. O sea, aquí ya lo que se dice es, a ver si en nuestros municipios las consecuencias de la falta de una red integrada de transporte son varias. Por un lado, los vecinos de los barrios alejados del metro tienen que pagar un sobrecoste por el transporte de Echevarri Bus metro. Sí, bueno, eso ahí estamos diciendo. En el punto 1, la Autoridad de Transporte de Vizcaya es una responsabilidad de dar los pasos necesarios para montar una tarjeta única para Vizcaya, así como la gestión de las redes de transporte actuales de forma integrada, y en ese sentido la ejecución Vizcaya. O sea, cuando decís integrada, estáis hablando del transbordo cero. Estamos hablando del concepto que se utiliza en Europa, que está en marcha en Barcelona, es decir, que un punto de salida al punto de llegada, pues
sea cual sea el número de transbordos, o sea, que sea un viaje que se contabilice con un viaje diferente. Eso. En ningún momento nos hemos tenido que grabar y que esté más. Vale, no, con algunas cuestiones. Sí, sí. Perfecto. Si queda arreglado, nos vamos a un trabajo. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal del Bildu, a favor de la tarjeta única de transporte en Vizcaya. Votos en contra. Espero que esco. Ruegos y preguntas. Quedaba pendiente de la comisión informativa del pasado jueves una cuestión relativa a los perros y luego una pregunta por escrito del Grupo Municipal del Bildu. Es que le pregunté al día siguiente, eso es, a fecha del 28 del 3 del 14 había 968 perros. 968 perros censados. Desde el 1 del 1 del 12, que hace 2 años, se dieron de alta 191 perros en toda el pueblo. Y bajas en ese mismo periodo han sido 53. Quiero recordar, porque no tenemos los datos, pero desde el 2007, que más o menos cuando empezamos con las campañas, había unos 650 perros. Estaremos hablando de un aumento de unos 300 censados, Es un tanto por ciento de los perros que puede haber en el mundo. Esto para las personas que no estuvieron en la comisión viene al hilo del aumento de las infracciones de la ordenanza de tenencia de animales en cuanto al aumento de la recogida de infracciones en la recogida de en la no recogida de las heces y también por perros sueltos. Entonces, bueno, se planteaba la cuestión reglamentaria de que pues, también igual ha aumentado tanto el censo de mascotas que también puedan entrar representados por ese recogido. Bueno, galdera da, mekakaleko zoru hori, itxita lagun zorua, nahiko zikinki daukala, eta ea garbizeko aukera ikusten duzuen. Sin más, el solar de la metacal, pues está empezando su ciudad y así como veíais, la posibilidad de llama o que se inicie. Hemos consultado al arquitecto municipal, porque eso es lo que hemos contado en varias ocasiones con las empresas y bueno, Sí, antes os pongo un poco en antecedentes, ¿no?, de la situación de esa parcela. La idea propuesta inicialmente por nuestra parte era que lo dejáramos como tenemos las parcelas, la de Beto Sobrecela y la parcela que tenemos en la Brava. Claro, el asunto es que la parcela 2, esta parcela que está más cerca de la calle Metacal, por asuntos de seguridad tenía que estar vallada, porque ya estaba excavada, ya tenía unos meses haciendo el tema de fundación de garajes, entonces tenían que vallarla. Entonces decíamos, pues la otra, efectivamente, que se deje también el estado, el mejor estado posible para luego mantenimiento de los servicios municipales. A la hora de hacer los números, de ponerse y a la coyuntura en la que estaba la promotora, pues ya realizar las edificaciones, pues echar el número de que dejarla en el estado, tener que llevar los terrenos así, de hecho hay que llevarlos, aunque está hecho el inventario, son contaminados, pero bueno, así, a vertedero homologado, de forma conveniente, entonces, claro, era carísimo en su día de dejarlo de forma general, entonces decidieron, consultar con el ayuntamiento si hicieron un cerramiento. En principio planteaban incluso algo de una valla metálica y nosotros queríamos que fuera un cerramiento, como veis, virtual, que es de bloque de hormigón, ¿no? Ese es los antecedentes. Y entonces, bueno, pues a solicitud de un poco de requerimiento vuestro, ¿no? Le hemos, como ha dicho el alcalde, le hemos pedido opiniones técnicos municipales y, bueno, leo textualmente lo que nos han trasladado. Entonces, que, pues, consideran que no hay base normativa para este requerimiento hasta que no existan afecciones a la seguridad y ornato sobre la vía pública, situación que se considera que no se da en este momento actual. Entonces, por lo tanto, sí que es cierto que hay maleza, sí que es cierto que va a haber escombro de origen de obra, pero tal consideramos técnicos que no se hagan condiciones de inseguridad, ornato, entonces, por tanto, y por lo costoso que puede suponer, nos requisita a los promotores, a los propietarios de los terrenos, la adecuación de momento, pues, no lo vemos oportuno por asuntos técnicos. En el momento que se dieran estas condiciones, pues sí que solicitaríamos.
si no lo he preguntado escrito, porque siempre era verdad. Simplemente quería estar con la frase de nos encontramos con el acuerdo de comunicación para hacer de mayores. ¿Había algún avance? Sí. Sí, señor. Sí. O se traslada a otro momento la respuesta, no sé, claro. No, Laura te puede responder. Como comentamos, se pone en marcha un proceso de participación ciudadana en respecto a diferentes agentes, incluso pues, los clubes de jubilados y responsables de servicios sociales, cuidadoras y demás, y también está Laura presente, entonces Laura Sí, tuvimos el otro día una reunión con el arquitecto que va a llevar a cabo el proyecto, nos enseñó ya el diseño y sí, bueno, finalmente es un centro de promoción de la autonomía personal y bueno, tuvimos la cita en el centro de día de la SABI y allí nos presentó un poco cómo iban a ser los espacios, la distribución de espacios y Se llaman fechas de... sí, fechas, sí, bueno, nos dijo lo más laborioso iba a hacer todo el proceso teniendo en cuenta los concursos y todo este tema de papeles y protocolos, igual 4 o 5 meses echándole a eso y yo creo que comienzos del año que viene o finales de este. Vamos, lo que es el índice. Si quieres saber algo más, pues sí, no tengo ningún problema o cualquiera de vosotros. Pero se había quedado un poco en stand-by, no habíamos estado en tamaño, pues a ver si también avance hacia adelante o no. Sí, la semana pasada fue la última reunión. Bueno, se planteaba como parte del proceso el proceso participativo. Sí. Entonces, han concluido el otro día con la presentación ya de un proyecto, un anteproyecto, que da lugar ahora a la elaboración del proyecto, licitación, obras, y entienden que para finales de año, principios del siguiente, podría estar en marcha. Bueno, nosotros no somos mensajeros, pero vamos, que son su delante de municipio y demás. Sí. No, para nada. La situación es bastante interesada, que se No, todo lo contrario, en ese sentido es... Vale, lo mismo informaros que a finales de abril tenemos que... Perdona, antes de marchar simplemente indicaros que a finales de abril, al margen de la sesión de participación ciudadana para la modificación de normas diarias, tenemos que hacer un pleno extraordinario para la identificación de personas que estén presentes durante las elecciones. ¿Vale? Entonces, aunque sea vernos un rato, convocar un pleno extraordinario, tenemos que hacer para ese sorteo de elecciones para los presidentes, vocales y demás que tienen que estar en las mesas el próximo 25 de mayo con objeto de las elecciones europeas. Al final, los acuerdos en las anteriores que hablamos de que se pudiera hacer a gente de Chevar y que estuviese en paro, que se presentase y no era muy legal. A mí sí me quedaba ese tema, a ver si se puede hacer de alguna manera para poder ayudar, aunque sea... La trampa, ¿habéis encontrado la trampa? Tristemente no ha habido ninguna más al respecto y ya os acordáis como la otra vez. Bueno, digamos que la ley lo que asegura es la libertad de todas las personas y el derecho a participar en las elecciones de manera activa. No sé, digamos que la ley electoral lo que permite es a cualquier ciudadano el derecho de participar activamente en las elecciones y a ser elegido para representar a las mesas electorales, como presidente, como vocal y demás. Entonces, esa ley nos ha modificado y lo que sí existe, para que lo diga, pero bueno, pues efectivamente hay las personas que de alguna manera son elegidas para representar las mesas, pueden ir a la mesa electoral y plantear un instituto que pueda cumplir las alternativas. Claro, eso no se puede decir de manera oficial, y lo cortamos por supuesto, pero o sea, sí existe la posibilidad de que una persona, porque no puede, efectivamente, puede ser que no pueda, o esté impedida, o lo que fuera, tiene que trabajar en ese mismo día, pueda ser sustituida por otra persona. Pero realmente todo el mundo tiene derecho a participar, puedes ampliar la información, pero en ese sentido, la letra no ha cambiado. Entonces, ya os acordáis en aquel momento, pues intentamos, pues bueno, por lo menos informar de que existía esa posibilidad
y si alguna persona entendía que un vecino, una persona tiene que ser de su misma calle también, tiene que ser de su misma mesa, eso es importante también. Tiene que ser de su misma mesa, puede ir con ella a la mesa y a indicar como suplente. Pero la persona que la toca tiene que ser proactiva en ese asunto. ¿Vale? Entonces, bueno. Y desde el punto de vista de la logística, el técnico responsable del ayuntamiento en los procesos electorales, encargado de que en el momento que a veces cuesta coger suplentes, localizarles, y ha habido problemas muchas veces. Sí, bueno, la denuncia está ante la Junta Electoral. Sí. Necesitamos notificar a las personas que son excepcionadas del sorteo. Pero eso era... En el momento en que una persona renuncia, ya la fase posterior se realiza ante la Junta Electoral de zona. Esa persona renuncia y puede proponer a otra persona, dejando el mismo número de la mesa, que sustituya. Pero ya esa es una parte que compete la Junta Electoral de zona. Eso no está en nuestra mano. Hicimos aquellas gestiones en aquel momento que lo intentamos y la Junta nos decía que, claro, ellos podían hacer algunas cosas, pero no se podía dar publicidad a ese asunto. Entonces, bueno, haremos como otra vez. Pero es verdad que lo que vamos a hacer es adelantar el pleno al día 24, de tal manera que las notificaciones puedan llegar antes. Y las personas... El 24 de abril. Porque el plazo teórico para llevar a cabo ese sorteo va de un sábado a un martes. Del sábado 26 al martes siguiente. Entonces, para gestionarlo lo antes posible, la idea sería hacer el sorteo, que son, bueno, os acordáis que es bastante rápido, algunos no. Y bueno, se trataría de que tengan información cuanto antes los servicios del ayuntamiento para poder hacer que las notificaciones lleguen lo antes posible. De manera que si hay que realizar cambios o ese tipo de asuntos que estamos comentando, pues se puedan llevar a cabo. Porque eso hay que hacer una semana concreta. Hay 6 días de... Hay un calendario abajo, tiene la secretaria, si quieres consultarlo, pero tiene que ser... En esa semana se tiene que hacer el sorteo. Entonces, bueno, si no estamos todos, pues no pasa nada. Pues, la semana de Pascua y no es que no estemos todos, que no vamos a estar ninguno. Sí, Es la posterior. Yo no estuve. Bueno, esperemos que haya quórum y si no tendremos que hacerlo el lunes. Pero hay perder unos días. Es que coincide esta semana, si lo queréis ver, lo tienen que sacar en el calendario. Está disponible en la página de ustedes.es, pero el gobierno vasco hay ahora en el calendario. Venga, no vamos a vale. Sin más, si vemos que hace la fecha, el quórum es un tercio. Si vemos que hay algún problema, pues os pediremos confianza o lo que sea, vamos, pero bueno, intentaremos que... Al final, ¿ponemos fecha el 24? En principio, la idea es hacerlo el 24. Apuntar a la reserva. Si no podéis, bueno, simplemente la idea sería tratar sobre ese asunto. O sea, no habría comisión informativa. En nuestro reunión exclusivamente para realizarlo. Si estamos menos, estamos pocos, porque no podemos lo que fuera y nos viene mejor en otro horario, pues lo hacemos en otro momento. Mañana, me refiero. ¿Tú estás? Luis? Sí. Yo por la tarde, como siempre, a las 8 o a partir de las 5. Aunque no estemos en cuerpo, estamos en alma. Nos cargas estos a ti. Ya.